Guillaume Long, ecuatoriano por convicción, ha hecho de estas tierras, con sus enormes fuerzas telúricas, suyas. Aquí también empezó su andadura en la política, repleta de utopías, de izquierda, progresista. La huella de lo latinoamericano lo ha marcado y también lo ha angustiado. Y ahora, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, debe defender las visiones, los derechos de un país pequeño como el nuestro y que, desde los intereses de las potencias, se tiende a mirar hasta con desprecio. Ahora poco anduvo por Europa, que tampoco le resulta extraña, y debió, otra vez, hablar desde nuestras visiones, hacerlo aunque desde aquellos sesgos europeos muchas veces resultamos unos salvajes. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted, aquí por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Este día, miércoles, estamos en vivo. Son, bueno, no lo puedo ver bien a mi reloj, más de las 10:30 de la noche. 10:32 me apuntan. Así que es factible recibir llamadas telefónicas. En poquito tiempo seguramente van a aparecer los números de acá en la ciudad de Quito para que usted participe también en palabra suelta. Ya lo sabe, en la introducción ha quedado claro que el personaje, nuestro invitado de esta noche, es el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, el historiador Guillaume Long. Bienvenido, ministro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Te gusta presentarte como historiador? Yo creo que sí. En realidad es mi pregrado fue en historia, luego hice posgrados en ciencia política, en relaciones internacionales, mi doctorado es en relaciones internacionales, pero la historia siempre fue la pasión de mi vida, es lo que trato de leer cuando quiero descansar, cuando quiero pensar, reflexionar, digamos, sin estar en la coyuntura, sino tomar distancia de todo. Y además creo que tengo mi forma de analizar las cosas es de historiador, porque siempre estoy pensando cómo veremos las cosas de aquí a 50, 100 años. Entonces también uno actúa de esa forma pensando, bueno, en coyuntura histórica, ¿es correcto lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo? Sí, creo que la historia es lo que me ha guiado un poco, incluso en mi comportamiento político y lo que, digamos, me hace reflexionar sobre temas éticos, políticos y, bueno, revolucionarios también. Y desde temprano ya pensando más bien en otros contextos, no el europeo, sino, por ejemplo, América Latina o África incluso. Claro, mi primer título fue en historia africana, entonces un poco sui generis, pero eso fue después de haber estado en América Latina. Y claro, siempre muy, bueno, no sé, mis padres seguramente dirían que bastante inquieto, queriendo viajar, queriendo conocer otros lares. Y claro, desde muy joven llegué a América Latina solo, no acompañado, y me quedé. Y con tus propios recursos. Claro, trabajando desde muy joven, trabajando desde los 16 años, con mis propios recursos, sí, y cuando llegué a América Latina también enseguida a trabajar. Claro, he trabajado y sigo trabajando bastante. El primer sitio de América Latina es Centroamérica, sí, Centroamérica. Sí. ¿En qué país específicamente? Llegué primero bueno, aterricé creo que en Costa Rica, pero estuve mucho en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, estuve en México, en Chiapas, justo cuando, muy poco tiempo después de toda la vorágine neozapatista, porque era el año 95 y el levantamiento fue en el año 94, era el gran tema, ¿no? El subcomandante Marcos, los zapatistas. Entonces eso también me marcó mucho, sin duda. Era muy joven, no tenía ningún tipo de protagonismo, pero desde la vivencia, digamos, observando estos procesos, me enseñó muchísimo
y bueno, fue parte de mi militancia temprana, ¿no? En ese México en el que había irrumpido el comandante Marcos, poco después de los TLC, el TLC de Claro, México el NAFTA, con Estados Unidos. el mismo día, de hecho, Sí. el día que entró en vigencia el NAFTA, se da el levantamiento zapatista. Ajá. Y bueno, y esta Centroamérica que ha sido, bueno, muy marcada también por los conflictos, por los procesos revolucionarios. Yo llegué después, por supuesto, en los 90s, pero todavía había, digamos, un legado ahí muy importante de las guerras civiles. Estaban todavía en los procesos de paz. En Guatemala no estaba todavía firmado el proceso de paz cuando yo llegué. Entonces, claro, eso marcó el primer año, yo diría, de mi relación con América Latina, y bueno, llegué al Ecuador después, ¿no? A los 19 años. Paradoja mexicana que desvela las profundas contradicciones que también tienen nuestras sociedades. Sí, claro. Claro, por supuesto, México es un país con tanta riqueza que admiramos mucho desde América Latina por todo lo que ha logrado, por haber sido la vanguardia de tantos procesos políticos, culturales, ¿no? Y probablemente, y perdón las interrupciones, por lo que históricamente representó México. Claro. Y también en el siglo XX, México, el país receptor de la migración, por supuesto, incluso europea, española y del resto de América Latina, cuando veníamos escapando de la brutalidad de los gobiernos cruentos, ¿no? Muchos asilados latinoamericanos. Fue de los pocos países de América Latina que no tuvo dictadura en los 60s y 70s. Tuvieron otros problemas, sin duda alguna. No, México, claro, fue un país que me marcó muchísimo, sí, sin duda. Bueno, hemos también usado unas imágenes de esta experiencia antes de ayer, porque antes de ayer estabas por Europa, de este programa Hard Talk en la televisión pública de Inglaterra, concretamente la BBC de Londres, y con esta periodista Zeinab Badawi, de origen sudanés. Bueno, hay que decir que de muy jovencita, niña, en realidad de 2 años, fue con sus padres a vivir allá, y que tiene un estilo terriblemente incisivo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, se llama Hard Talk, ¿no? Y creo que como su nombre lo indica, ¿qué sería Hard Talk? Como hablando fuerte, hablando duro, ¿no? Sí, claro, es un estilo, a mí en lo personal no me gusta ese estilo, me parece muy agresivo, me parece que también se parte desde una óptica bastante colonial, digamos, las reflexiones que se hacen ahí es de un maltrato muy fuerte a nuestros procesos. Pero creo que hay que dar la pelea en todos los espacios, y creo que había que dar la pelea en ese espacio, que es un espacio muy visto en Inglaterra, y hay que defender nuestro proceso, hay que defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestros procesos revolucionarios. Entonces fuimos a dar la pelea, a luchar ahí también, en todos los espacios, ¿no? Ahora, es una periodista súper bien preparada, con una formación exquisita, dominando perfectamente el inglés. Pero sí me llamaba a mí la atención esa suerte de extrañamiento de ella, ¿no? De ver a un ministro de Relaciones Exteriores de mi país, de Ecuador, que domina el inglés, que tiene orígenes europeos, británicos, franceses, y ella muy extrañada con su origen sudanés en Inglaterra. Me parecía también difícil de entender eso, ¿no? Digo, a mí. No sé qué reacción habrá tenido. Creo que sí, claro, ayuda a hablar un poco el mismo idioma y hablar sobre todo en los códigos culturales que pueda entender la ciudadanía, ¿no? Hacer referencias incluso a la política inglesa, decir, mira, no es tan diferente, el debate sobre medios de comunicación también existe en Inglaterra. Ha habido problemas, juicios, temas, tratar de ubicar las cosas en un lenguaje y usando códigos culturales que puedan entender también la ciudadanía, pero con un único fin, defender Ecuador, que es mi país, ¿no? Yo sostengo, yo creería que sería bueno que podamos pasar esa entrevista, reproducirla, esa entrevista, para que públicos más amplios de nuestro país la puedan ver, ¿no? Claro que habría que hacer el trabajo de subtitularla, ¿no? Porque con las reacciones tan agresivas de ella, no sé si te da tiempo de poner los subtítulos. Del subtítulo y menos aún tiempo para leerlos, ¿no? Pero bueno,
La razón principal de ese viaje a Londres es estar con Julian Assange, Sí. Visitar a Julian Assange. Ya sabemos que empezó a correr su 5º año Sí. en la embajada de nuestro país allá en Londres, y en esa misma entrevista le dices a los británicos, ya es mucho tiempo, y es muy duro, las condiciones son terribles para Julian Assange, y ellos, en términos generales, no están respetando incluso los acuerdos que se pueden haber trabajado ya. Sí, yo fui a estar con Julian el 4º aniversario de su ingreso a la embajada nuestra. Él ingresó y nosotros nos demoramos creo que unos 2 meses en darle el asilo, pero hace 4 años ya él ingresó a nuestra embajada. No es la primera vez que me entrevisto con el señor Assange. He estado algunas veces en nuestra embajada, pero tengo que decir que lo vi con una salud, delicado de salud, cansado. Son unas condiciones muy difíciles. Yo conozco bien la embajada, es un espacio muy pequeño. Londres es una ciudad con poca luz, peor aún estando encerrado ahí sin poder salir. Obviamente la embajada es un departamento, tiene un solo piso, no tiene patio interno ni siquiera para poder estar respirando aire fresco. Son condiciones muy duras. Es una embajada además sitiada, ¿no? Con cámaras afuera, con todos los... imposible hacer una llamada desde la embajada, todo está intervenido, el internet se cae, uno sale y ahí en todos los departamentos uno ve ahí cámaras apuntando. Hasta hace poco había incluso 67 policías uniformados afuera que tenían un cordón ahí, literalmente sitiada la embajada. Y los británicos encima se quejaban de que eso les costaba muchísimo dinero. Sí, creo que $15 millones al año, algo Hasta que así. Ecuador les dijo, bueno, retírense, llévense. Retiraron los oficiales, los policías uniformados, pero está todo el servicio secreto ahí, en autos, o sea, es un ambiente de película de espías. Y obviamente eso para Julian, pero también para nuestro personal diplomático, para nuestro embajador, para todos los funcionarios de Cancillería, es muy pesado, es un hostigamiento muy, muy fuerte. Incluso estamos revisando si no hay violaciones ahí bueno, las normas internacionales, a todo lo que norma el comportamiento y la acogida de las misiones diplomáticas en los países, ¿no? Porque me parece que es realmente un estado de sitio permanente que vive en nuestra embajada. Entonces, eso lo dije en las entrevistas, pero también lo expresé de forma muy tajante con el señor Swire, me recibió en el Foreign Office, en el Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Tuvimos un encuentro duro, franco, bilateral, y le dije que eso, o sea, no puede ser así. O sea, realmente son unas condiciones terribles que vive nuestro personal y que por supuesto también padece, bueno, en primer lugar el señor Assange, ¿no? Cuando Julian Assange expresa sus problemas de salud, él tiene un dolor constante en un brazo. Ya no te da la mano, ¿no? Él te da la otra mano. Y ahí Ecuador pidió la posibilidad de llevarle para hacerle un chequeo más exhaustivo, claro, pero negaron esa posibilidad. Él recibe a un terapista, él recibe, por supuesto, atención de salud en la embajada, pero hay cosas que no se pueden hacer en la embajada, hay cosas que hay que ir, por supuesto, a un hospital, a un centro de salud, a hacerse chequeo, exámenes, y no lo permiten, o sea, no lo permiten. Entonces, realmente son unas condiciones terribles y, bueno, a mí me parece que el gobierno británico en ese sentido ha sido demasiado intransigente, ¿no? ¿Y Suecia? Suecia se empezó un camino de diálogos y conversaciones para que le tomen las declaraciones, porque nunca se ha dicho que no se quiere que el juicio avance. Uno solo que queda, porque ya las otras 3 causas prescribieron, queda solo una. Paradójicamente es la más endeble, pero Ecuador le dijo a Suecia, bueno, hagamos un acuerdo, pero es jurisdicción ecuatoriana, tiene que estar presente la Fiscalía ecuatoriana también, no es una cuestión de solo la justicia sueca. Yo creo que hay una cosa que tenemos que estar muy claros. Nosotros como Ecuador nunca quisimos entorpecer la justicia sueca, ni ni emitir incluso ningún tipo de juicio sobre el tema de los cargos que tiene Suecia. Yo tengo mi opinión, pero no la voy a emitir aquí. Yo creo que la posición de Ecuador tiene que ser la misma.
lo que queríamos desde un inicio eran garantías de que el señor Assange no sea extraditado a un tercer país. Esas garantías, básicamente Estados Unidos, pero a un tercer país. Esas garantías nunca las recibimos. Entonces, luego exploramos la posibilidad de que la Fiscalía sueca pueda hacer la entrevista, lo que se llama el interrogatorio, porque el señor Assange no tiene cargos. O sea, a veces la gente no lo sabe, pero el señor Assange todavía no tiene cargos. Debe haber previamente un interrogatorio al señor Assange. Los suecos lo han hecho muchas veces, incluso hicieron 44 pedidos en el Reino Unido para hacer interrogatorios de esa naturaleza. Pero con Ecuador no se podía. También ahí, bueno, podríamos cuestionar si es que no hay otra mirada también con países como Ecuador, si es que no hay rezagos ahí de otro tipo de pensamiento de tinte más neocolonial, no lo sé, pero se rehusaron durante 1400 días. Nosotros desde el primer día decíamos, vengan, hagan el interrogatorio aquí, que no se puede, que no quisieron. Hacia finales del año pasado empezaron a demostrar, como no estaba avanzando el caso, empezaron a flexibilizar su postura, pero llegó luego en enero y febrero un dictamen muy fuerte, unos hallazgos muy fuertes del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, que han tratado de bajarle el nivel, han tratado de quitarle credibilidad, pero que es una parte consustancial del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es decir, del derecho internacional. Sí. ¿No? Y ese grupo de trabajo dice que el señor Assange está padeciendo una situación inaceptable de detención arbitraria y que debe estar en libertad para que se pueda procesar los casos, incluyendo el caso sueco, pero que debe estar en libertad. Los ingleses y los suecos, sobre todo el gobierno británico con mucha fuerza, incluyendo una declaración del primer ministro Cameron, le quitaron absoluta credibilidad, dijeron que eso no era vinculante, que no había que realmente no, eso, incluso creo que usaron palabras muy fuertes, que eso era una farsa, cuando en realidad hemos visto tanto los ingleses como los suecos llamar a que los países cumplan las recomendaciones del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, en muchos casos. En casos recientes, en Myanmar, ¿no? la líder, la antigua Birmania, hoy Myanmar, la líder Aung San Suu Kyi, que estaba detenida, los ingleses, los suecos llamaron a que se la libere. Muchos casos, hay una larga lista. Cada vez que había un dictamen del grupo de trabajo, llamaban a que se cumpla pues lo que habían dicho el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Ahora que les toca a ellos, de repente no es vinculante. Entonces también en la Cancillería británica dije que eso no podía ser, que seguramente si hubiese sido una sentencia sobre Ecuador, estarían ahí presionándonos para que... Si hubiese dicho ese grupo de trabajo todo lo contrario, sí, ¿cuál sería la reacción? Lo habrían usado a su favor. Lo que desvela la enorme hipocresía que hay. Los dobles estándares, sí, ¿no? Entonces sí. Le dije, el derecho internacional no es cuando te conviene llamar a que todos cumplan y cuando no te conviene no cumplirlo. Y lo dije de forma muy frontal. Entonces fue un encuentro complejo. Nosotros seguimos llamando a que se cumpla esto del grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias y además vamos a tomar más, sobre todo el equipo, por supuesto, porque el señor Assange tiene un equipo legal liderado por el señor Baltasar Garzón, ellos van a tomar más medidas en el marco del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Yo creo que la decisión del grupo de trabajo puede desencadenar muchas cosas, ¿no? A ver, no quiero hacer esperar más, es una llamada que viene desde México, un ciudadano desde Ciudad de México, Alan Pérez, que quiere participar en este programa que estamos conversando esta noche con el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Señor Pérez, lo escuchamos. Vamos. Hola. Sí, lo escuchamos. Pasó algo con la llamada. No sé si la producción está en capacidad de recuperar esa llamada. Sí, se cayó la llamada desde México. Suscita intereses incluso desde afuera. Empezamos a hablar algo de México y espero que haya sido siempre una posición que parte de un enorme respeto y aprecio por por México, supuesto, ¿no? Claro. Y además las relaciones con México son muy buenas, ¿no?
Pero sí, nuestra región vive todas estas contradicciones. En el Ecuador se han empezado a usar también unas declaraciones hechas por ti alrededor de los tratados de libre comercio, precisamente. Las cámaras de la producción de Guayaquil, uno de los representantes, dice que ese es un punto de vista personal de Guillón Long. No puede ser que exprese el punto de vista institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque hay un sesgo crítico frente a los tratados de libre comercio. ¿Qué responder a eso? Bueno, eso fue, yo diría que un montaje, sobre todo proveniente del diario El Universo. Yo estaba dando una charla académica en un evento en Londres, coauspiciado por la London School of Economics, por Canning House, y estaba haciendo una reflexión más bien de tinte conceptual sobre el desarrollo, cómo se llega al desarrollo, y luego empecé a hablar del TTIP, que es ese famoso acuerdo, los nuevos acuerdos, los mega acuerdos continentales, ¿no?, que se están negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hablé del TPP también, que se está negociando entre Estados Unidos y la región asiática, que son mega acuerdos, no solamente libre comercio, porque en realidad incluso los temas comerciales no son los más importantes, porque ya en muchos aspectos del comercio ya es libre entre ellos, sino temas de propiedad intelectual, temas laborales, realmente flexibilizando todo lo que faltaba por flexibilizar. Entonces hice un análisis crítico de aquello. Por supuesto, había una periodista del Universo adentro y sacaron la noticia de que yo estaba hablando más o menos en contra del acuerdo con la Unión Europea, y ya están haciendo ahí, manipulando realmente. Además, una charla que era absolutamente académica, no eran declaraciones, sino era una charla en un contexto universitario, se podría decir. Entonces he visto que eso lo han puesto, están tratando de... Es un año preelectoral, Javier, entonces vamos a ver mucha politización, cada vez más irresponsable por parte de ciertos políticos, pero también por parte de medios de comunicación que están llenando el vacío que han dejado los políticos, sobre todo de derecha, en estos años, ¿no? Lo decía también en los medios en Inglaterra. Está bien que los medios de comunicación exijan rendición de cuentas de los políticos. Están ahí para también fiscalizar a los políticos. El rol de los medios de comunicación, eso es muy importante. Yo eso respeto, yo creo que es fundamental para la democracia. Pero eso, una cosa es hacer eso, ¿no? Otra cosa es llenar el vacío dejado por políticos y digamos, abrogarse funciones políticas que no les competen. Porque cuando llenas ese vacío y sustituyes a los políticos, ¿cómo respondes luego, si actúas como político, al resto de la sociedad? Por supuesto, pierdes tu imparcialidad, pierdes objetividad, pierdes tu rol, te vuelves un activista político, y está bien hacerlo, pero digamos desde la política y sincerándose, no desde los medios de comunicación. A ver, me dicen que está recuperada la llamada telefónica con Ciudad de México, el señor Alan Pérez. Buenas noches, adelante, por favor. Hola, buenas noches, gracias. Sí. Sí, pues bueno, yo me comunico únicamente para saber si ya hay alguna respuesta sobre la eliminación de la visa para que los ecuatorianos pues puedan viajar aquí a México. Es un proceso, es una muy buena pregunta, es un proceso en el que estamos trabajando arduamente. Yo me reuní con la canciller de México en mi último viaje a México, creo que hace unas 6 semanas. Ya la parte técnica está acordada, pero faltaba digamos, ya la decisión política final. Ella me aseguró de que ya estaban a punto de hacerlo, pero es verdad que se están demorando. Entonces vamos a volver a insistir. Las negociaciones, insisto, a nivel técnico ya están zanjadas, pero necesitamos que el gobierno mexicano pues ya finalmente levante ese requisito de visas para los ecuatorianos. ¿Y qué tipo de levantamiento sería? Es decir, o sea, ya podríamos viajar sin visa a México, lo que sería muy importante. No solo con fines muchos turísticos. Estudiantes están preguntando sobre eso, claro. Sería muy importante, ¿no?, que con esa reciprocidad podamos no tener visas con México. Lo estamos pidiendo desde el Ecuador, pero obviamente la decisión última la tiene que tomar México. Ahí está la respuesta del ministro allá para Ciudad de México, el señor Alan Pérez. Volvamos a Londres, esta reciente visita. Y ¿cómo está el ambiente? Porque mañana jueves, los británicos se tienen que pronunciar sobre el Brexit. Dejan
o no la Unión Europea. Yo veía un titular que decía el proceso podría ser de la Gran Bretaña a la pequeña Inglaterra, ¿no? Los ánimos están caldeados, ¿no? Porque realmente es una decisión no menor. Además, podría tener repercusiones muy fuertes sobre el gobierno, ¿no? En el caso de una derrota por parte del gobierno británico, habría que ver qué suceda. No me quiero pronunciar ahí, pero digamos, tendría repercusiones políticas muy fuertes, sobre todo en un sistema parlamentario, que no es lo mismo que un sistema presidencial, en donde uno elige directamente el jefe de Estado. Ahí es el fruto de una coalición, o en este caso una mayoría en el Parlamento. Entonces, eso es más variable según las coyunturas políticas que surjan. Pero además porque... Bueno, la semana pasada además hubo un terrible asesinato en Inglaterra, ¿no? Jo Cox, la diputada Jo Cox, una diputada que estaba haciendo campaña en contra del Brexit, es decir, a favor de quedarse en la Unión Europea. Y una mujer que cree en la diversidad, que cree en la migración. Sí, que tenía, digamos, un discurso basado en la diversidad. Que fue asesinada por y además el tipo que le asesina gritó, o sea, no me acuerdo los términos exactos, pero primero Inglaterra, algo bastante fascistoide, ¿no? En sus expresiones. Entonces un atentado de extrema derecha, ultranacionalista. Un crimen de odio, ¿no? Un crimen de odio, y obviamente eso ha sacudido mucho a Inglaterra, que no está acostumbrado a vivir ese tipo de violencia política. Y yo no me quiero inmiscuir en política británica ni emitir una opinión, pero siento de que el debate es muy centrado en el tema de la migración, muy centrado en el rechazo a los inmigrantes y a la Unión Europea como, digamos, algo que facilita el flujo migratorio, y entonces adquiere, bueno, ribetes que ya son problemáticos en cuanto, sobre todo, los que están a favor del Brexit. No todos, porque también hay una parte de la izquierda que está a favor del Brexit. Pero yo diría que la mayoría del debate a favor del leave, ¿no? Del Brexit, del salir de la Unión Europea, ya está adquiriendo unos tonos que no son tonos tolerantes, digamos, y que tienen mucho que ver con el tema de los refugiados, la crisis siria, los refugiados que entran vía Turquía, pero también la gente que entra a través del Mediterráneo y que van a Inglaterra. Entonces, eso es un debate feo, porque es un debate de cerrarse, de aislarse, de rechazar al otro, de rechazar al migrante. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Es un momento histórico para Inglaterra. Sí, porque algunos analistas han dicho, ministro, que bueno, después de este enorme esfuerzo que Europa en general ha estado haciendo desde hace muchísimos años para la integración, claro, los británicos nunca se sumaron a lo de la moneda, pero después de este enorme esfuerzo, si los británicos determinan salirse de la Unión Europea, le asestan un durísimo golpe a la Unión Europea. Bueno, desde la perspectiva británica, siempre hubo un marco de excepcionalidad, porque no se unieron al euro, tampoco están en la zona Schengen, y hay ciertas excepciones ahí. Pero obviamente, más allá del efecto sobre el Reino Unido, claro, puede haber efectos muy fuertes sobre la propia Unión Europea, porque ya luego otro país dice yo voy a hacer lo mismo y empieza a desgranarse la Unión. Entonces, claro, es muy problemático desde esa perspectiva, ¿no? Veamos, yo no me quiero inmiscuir mucho en los temas internos porque no nos gusta cuando lo hacen con nosotros. Entonces, yo creo que no debemos opinar demasiado sobre los procesos electorales de los otros países, pero obviamente acabo de regresar y hay un ambiente polarizado en torno a este tema, ¿no? Un testigo privilegiado de estar ahí y ver lo que está pasando. Más llamadas telefónicas, ministro. Creo que viene de la ciudad de Guayaquil, el señor Enrique Flores. Buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches, distinguido amigo. Cualquier programa, es un programa de feliz. Perdóneme, señor Flores, discúlpeme la interrupción, pero si le puedo pedir a la producción, estamos con dificultades acá en el estudio para entender lo que nos está diciendo el señor Flores. ¿Hay algún tema técnico que nos impide entenderle? A ver, si lo intentamos de nuevo. Sí, ¿me escucha ahí? Sí, ahí mejor aparece. Ok, buenas noches. Este programa que es un programa excelente y de primera. Y quisiera solamente, dentro de mi ignorancia, consultar lo siguiente: ¿por qué no alquilamos en otro lugar el asunto de la embajada? Punto 1. Punto 2, el asunto de los
políticos que están saliendo, que están fuera y que los medios se están ocupando. Acá en Guayaquil ya estamos castigando a esos medios no comprando el telégrafo. Y punto 3, quisiera saber, yo tengo un hijo que quiere la carrera de diplomacia y aquí está suspendido el Instituto Parra Velasco. Quisiera que sin algo de eso podría absolverme el señor ministro. Muchas gracias por atender. A usted. A ver si bueno, nos vamos, alquilamos en otro sitio. Bueno, claro, sería formidable tener otro sitio para poder albergar al señor Assange en mejores condiciones y que nuestro personal diplomático también, porque están realmente hacinados, ¿no? Pero para eso habría que trasladar al señor Assange de un lugar A a un lugar B. Y ahí, en ese tránsito lo agarran. Entonces no se puede. Ha habido diferentes ideas, estrategias, incluso para comprar departamento arriba, departamento abajo, para ver si es que podíamos hasta hacer una escalera interna. Bueno, hemos explorado de todo, pero el asedio es tal que no nos dejan salir de allí. No sé si entendí bien la segunda pregunta sobre el instituto en Guayaquil. En general, la carrera diplomática ya es abierta a todo el mundo. Yo creo que realmente hemos hecho un gran esfuerzo para incluso democratizar el ingreso al servicio exterior, ¿no? Antes era un poquito más restringido a la sierra, a Quito y bueno, quizás incluso algunas clases sociales. Se ha democratizado mucho el acceso al servicio exterior y cualquiera puede aplicar. No necesariamente hay que tener incluso que haber ido a alguna institución, alguna universidad, sino que cualquiera puede aplicar y luego cuando uno ingresa ya al servicio exterior sí hay un curso que hay que seguir para ya Lo que decía es que en Guayaquil, ¿no? ese instituto se ha cerrado. Bueno, ahí tendríamos que hablar con los que manejan el tema de educación superior y puedo averiguar, pero no es un tema que tenga que ver con la Cancillería. Esa fue la tercera pregunta, la segunda tampoco la entendí, no la tuve sobre muy los claro. medios públicos sí estuvo un poco, no lo entendí muy bien. Probablemente consecuencia de los problemas técnicos que teníamos. Tenemos que hacer la primera corta pausa en esta entrega de Palabra Suelta, conversando esta noche, miércoles, con el ministro de Relaciones Exteriores. Regresamos ya. De vuelta con esta entrega de Palabra Suelta, aunque ya estamos informados, mañana a esta misma hora en Mundo al Revés tocaremos el tema de las elecciones en España, que también están aquí a la vuelta de la esquina. No sé si ahí hay una lectura de qué está nomás en juego ahí en esas elecciones en España, ministro. Bueno, de nuevo... Hablar sobre procesos electorales de otros países es un poco incómodo, pero claro, estamos siguiendo muy de cerca, tenemos una gran comunidad de ecuatorianos, hermanas migrantes allá en España. Hay simpatías políticas, evidentemente de por medio. Vamos a ver, parece que puede haber un cambio. El último equilibrio que hubo en el Parlamento, por lo menos las encuestas así lo indican. Y vamos a ver qué sucede ahí, ¿no? No es querer meterse en los temas internos de un país. Lo que pasa es que uno está conversando con el ministro de Relaciones Exteriores y es el mundo entero la materia de ese ministro, ¿no? Pero conversando, por ejemplo, con Baltasar Garzón, aunque él dice, no está generalizada la corrupción en España, pero es sistémica. Está en juego el tema de la corrupción también en este proceso en España. Es parte del debate electoral que están teniendo los españoles, claro. Pero claro, la corrupción es un tema sistémico, ¿no? Yo diría que ahora que vamos a entrar muy fuertemente, es uno de los temas que vamos a impulsar muy fuertemente desde la Cancillería este año, el tema de los paraísos fiscales. Esa es corrupción institucionalizada, diría yo, ¿no? Suena fuerte mis palabras, pero al final yo creo que todos sabemos que la gente que tiene plata en los paraísos fiscales... eso no es corrupción. O sea, yo sostendría de que es para evadir impuestos, es para tener capital ahí sin rostro, sin nombre, ¿no? Escondido. Es esconder algo. Entonces, yo creo que la lucha contra la corrupción es una tarea no solamente de los países, sino de la humanidad, y no solamente pensando, además, porque a veces pensamos solamente en la corrupción de los políticos, que la hay, que sin duda
todavía habrá funcionarios públicos, burócratas que tienen que ir a la cárcel porque han sido corruptos en todos los países del mundo. Seguramente esa lucha hay que darla. Pero no es solamente el Estado el problema. También hay prácticas desde el sector privado que me parece que no son sancionados como corrupción, pero de pronto debería hacerlo. Además, a veces también la corrupción es vista desde allá como un problema solo de acá. Solamente el sur, solamente de los países en vía de desarrollo, correcto. Y también hay mucha corrupción en los países ricos. Volviendo al tema de los paraísos fiscales, ¿no? Probablemente el equivalente al 30% del PIB ecuatoriano, es decir, 30% de nuestra economía está en paraísos fiscales. Esos son 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto empleo, cuánta actividad económica, cuánto crecimiento, cuánta obra se podría hacer con el 30% de nuestro PIB? Y sobre todo, por ejemplo, en países como el nuestro, ¿no? Sí, claro. Las inversiones en educación, en salud, en protección social, en infraestructura, que no se pueden hacer por ese tipo de problemas, ¿no? Por supuesto. O sea, es dinero que debería estar en nuestro país, ¿no? Además, fue generado, lo más probable es que ese dinero se creó, se generó en este país, es fruto de rentas, de beneficios, de retornos económicos de nuestro país y que salió cuando debería estar generando empleo, generando actividad económica. Y el tema de los paraísos fiscales también estuvo en el debate en la campaña de Estados Unidos, la reciente, la que todavía se está corriendo, todavía en la etapa entre Sanders y Clinton, Sí. Se debatía muy fuertemente el tema de los paraísos fiscales, porque también ahí preocupaba cuánto capital se escapa de Estados Unidos a esos paraísos fiscales. Es un problema muy fuerte en los Estados Unidos, es un problema muy fuerte en Europa. A veces pensamos solamente en nuestro hemisferio, en el Caribe, ¿no? Pero en Europa hay paraísos fiscales, hay países rodeados hasta por 6 o 7 paraísos fiscales, ¿no? Países además con tradición estatal, con fuerte carga impositiva, ¿no? Que a veces dicen que aquí hay impuestos cuando no es ni la mitad de lo que se paga en Europa. Entonces, claro, esos países se los rodearon de paraísos fiscales para que las élites de esos países puedan tener su plata ahí sin pagar impuestos. Entonces, eso lo vamos a llevar a las Naciones Unidas, ahora a la Asamblea General en el mes de septiembre. Es un tema que vamos a empujar muy fuertemente. El presidente Correa acaba de firmar una petición, una carta en realidad firmó de la ONG Oxfam, que está también queriendo darle mucha visibilidad a eso, que está lanzando un poco una cruzada desde la sociedad civil en contra de los paraísos fiscales. Era una carta firmada además por economistas, no por jefes de Estado, pero el presidente Correa como economista la firmó y es uno de los temas que queremos empujar muy fuertemente y que estaré también seguramente liderando a nivel internacional, porque no puede ser, porque no es solamente Ecuador, son muchos países. Vamos a empezar con el G77, que son los países en vía de desarrollo. Pero que no son solo 77, hay que aclarar que son como 134, son el como grupo más numeroso de Naciones Unidas. Está China también China ahí, en ese grupo. Es el viejo nombre, digamos. Sí, se quedó ahí. Se quedó ahí, sí. Pero son los países, la mayoría del sur global, que si bien los paraísos fiscales afectan a todos los países, a los ricos también, pero los más afectados son los que necesitan esa liquidez, que a veces incluso padecen de alguna inestabilidad, entonces se vuelve el pretexto para sacar el dinero. No, mi país es muy inestable, entonces yo voy a... Pero es inestable justamente porque sacas el dinero de ahí, ¿no? Pero ya cuando el G77 se mete en ese juego, ya hay un fuerte respaldo para esa iniciativa. Ya estamos empezando a movernos a nivel internacional y hay un hartazgo. Yo creo que el tema de los Panama Papers también un poco sacó a la luz pública todo eso. Hay que aprovechar las coyunturas, hay que saber también aprovechar los momentos políticos para lanzar causas políticas. En eso creo que el Ecuador de los últimos años ha demostrado que sabe hacer eso y lo vamos a hacer. Va a ser una de las grandes causas de este año. Es el ministro de Relaciones Exteriores. Más llamadas telefónicas. Esta vez viene de la ciudad de Quito. El nombre no... Osvaldo Osorio. Buenas noches. Adelante, por favor. Sí, mi nombre es Osvaldo Osorio. Quería hacerles unas consultas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ingreso, en nuestro tratado de comercio con la Comunidad Europea, yo lo tomaba ya por hecho que ingresábamos, pero les oía hablar al gobierno que en el caso de que no ingresemos, o sea, tenemos otra opción. Entonces ahí quería preguntar, tal vez el caso Assange tiene algo que influir en eso,
o qué motivos tendrían otros países para no permitirnos ingresar. O sea, eso no lo veo, no sé por qué. Otra también del señor Assange, por ejemplo, si se traslada la embajada a otro lado, pues prácticamente sería como este momento, como que le quisieran ingresar a la fuerza a la embajada. Eso legalmente creo que sería imposible, pero si se traslada hacia otro lugar sería la misma figura legal. No entiendo ahí cómo entienden en cuanto a derecho internacional. ¿Por qué sí le podrían detener? Porque daría igual. Eso, y la última pregunta es, esto de los paraísos fiscales, me da la impresión de que unos países tienen, como que tienen, no sé si sea correcta la palabra, pero como derecho a tener este paraíso fiscal y otros no. Por ejemplo, en Europa, los países pequeños como Liechtenstein, perdón por pronunciar mal, pero seguro que me lo entienden cuáles son esos países pequeños, Panamá. ¿Qué pasaría si Ecuador, si no puede luchar contra ellos, también decidiera crear un paraíso fiscal? Porque me imagino que económicamente sería bueno. ¿Alguien permite, alguien no permite? Esas tres inquietudes, por favor, gracias. A usted, muchas gracias. A ver, en el caso Assange, hay que trasladarlo, o sea, y eso es en vehículo y eso significa que lo van a apresar. El espacio protegido donde se le da asilo, el territorio ecuatoriano en el Reino Unido, es la embajada. No lo dejan ni ir al hospital, no lo dejarían ir a otro edificio. No es una opción. No es una opción. El tema de la Unión Europea, en realidad está en manos de la Unión Europea. Siento que hay voluntad política por parte de la Unión Europea de dar trámite, pero es un largo trámite, ¿no? Pasa de la Comisión, luego al Consejo de Estados. Pero hay la expectativa de que a fines de este año se pueda hacer. Hay expectativas, está en manos del ministro de Comercio Exterior que está empujando eso, pero no tiene nada que ver con el caso Assange y creo que no debería haber ahí ningún tipo de influencia. Espero que no, ¿no? Eso sí sería realmente el colmo que nos chantajeen, pero no siento que hay esas presiones. Es un tema que lo está manejando el Ministerio de Comercio Exterior y que está avanzando. Lo que pasa es que la institucionalidad europea es compleja, ¿no? Hay una comisión, luego pasa al Consejo de Estados y finalmente tiene que ratificarse en el Parlamento. Eso es, pero eso es, digamos, el estado en el que se encuentra el... Además, Colombia y Perú ya se pronunciaron también. Colombia y Perú ya se pronunciaron favorablemente, aunque se demoraron bastante tiempo. Eso nos hizo, digamos, demoró bastante el plazo. Y el tema de los paraísos fiscales, bueno... es que no queremos ser paraíso fiscal. No queremos ser paraíso fiscal, queremos ser paraíso del conocimiento, que eso es otra cosa. Queremos ser, por eso Yacha y por eso las nuevas universidades y las universidades existentes. Queremos dar el gran salto cualitativo hacia la economía del conocimiento, un poco alejarnos de las materias primas. Hay materias primas que habrá que seguir produciendo, porque también es bueno tener una base de materias primas, pero diversificar nuestra economía y dar ese salto cualitativo hacia una economía que dependa pues del talento humano de las y los ecuatorianos y no estar estafando a los pueblos del mundo para poder crecer. El tema Colombia, también estamos, se anuncia ya para en Cuba firmar la paz con las FARC. Sí, yo no quisiera anticiparme, pero creo que el día de mañana vamos a tener muy buenas noticias. Creo que el día de mañana vamos a tener muy buenas noticias. El presidente Juan Manuel Santos ha anunciado de que para las fiestas colombianas, que son el 20 de julio, podrían tener ya firmada la paz, que sería maravilloso. Realmente nosotros en eso hemos sido, creo que, muy consistentes. Siempre hemos dicho que estamos a favor de la paz en Colombia, que lo que podamos hacer para coadyuvar esa paz, para ayudar, pues estamos a las órdenes, no buscamos protagonismo. Pero va a tener un impacto en nosotros, la paz de Colombia. Bueno, en primer lugar va a tener para nuestros hermanos colombianos y eso ya, solamente con eso se justifica apoyar la paz en Colombia. Pero por supuesto, además va a tener un impacto muy fuerte sobre los países vecinos que hemos padecido las consecuencias del conflicto colombiano, ¿no? El Ecuador es el país de nuestro hemisferio que más ha recibido
refugiados. Poca gente sabe eso y además los hemos recibido, hemos sido felicitados por la ACNUR, que no están en campos de refugiados, sino no plenamente integrados en nuestros barrios, en nuestra sociedad. Entonces eso es importante, pero evidentemente ha sido una frontera compleja. Ha habido momentos de nuestra historia reciente en que hemos tenido fronteras con grupos irregulares y no con el Estado colombiano. Esta parte tampoco la periodista de la BBC entendió claramente qué es lo que se le estaba queriendo decir con la cuestión de los refugiados integrados plenamente a la sociedad ecuatoriana, ¿no? Claro, ahí hay un debate en Europa sobre el tema de los refugiados y yo estaba haciendo algún tipo de paralelo. Yo creo que el Ecuador en ese sentido puede ser un ejemplo. Muchas veces buscan ser ejemplos para el resto del mundo. Yo creo que en ese tema nosotros podemos ser un ejemplo incluso para los países industrializados del norte. En el tema refugiados creo que eso es un claro ejemplo. Pero bueno, esa frontera con Colombia ha sido compleja, lo vivimos en el 2008, afortunadamente hemos logrado reconstruir los dos gobiernos, hay que reconocerlo, ¿no? El ecuatoriano y el colombiano realmente con mucha madurez han reconstruido relaciones, hay una frontera ahora creo que más de encuentro que de desencuentros, sí. Y eso es importante, pero de todas formas, mientras dure el conflicto colombiano, corremos el riesgo de tener una frontera norte muy complicada, problemas de seguridad interna en el Ecuador, y bueno, es el último conflicto armado de nuestro continente. Hay problemas de seguridad y de violencia armada en otros contextos, pero un conflicto armado con raíces políticas, que algunos incluso lo han denominado guerra civil, no existe en otro país, sino en Colombia, y creo que qué bueno que el gobierno colombiano, hay que reconocerlo, con mucha valentía ha enfrentado este problema. Lastimosamente hay gente que siempre juega, ¿no? Y la política del odio siempre tiene asidero. Es mucho más fácil hacer la guerra, hablar del odio, que hacer la paz. Como el expresidente Uribe, en la misma Colombia, ¿no? Sí, yo creo que realmente ahí hay un rol que, bueno, la historia lo sabrá juzgar, y creo que no es una coincidencia que incluso la izquierda de oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo está apoyando 100% en este esfuerzo de hacer la paz. El propio presidente Santos ha incluido algunos de esta izquierda de oposición en su gobierno para hacer una gran coalición a favor de la paz, ¿no? Un gran movimiento colombiano a favor de la paz. Así que nosotros nos alegramos mucho si se puede arreglar en estos días en La Habana, que ahí son las negociaciones, los diálogos de paz con las FARC. Si se puede arreglar en La Habana en estos próximos días, también estaremos de fiesta por ello en Ecuador. Y además seguimos insistiendo de que si nosotros podemos ser esta sede de los diálogos de paz con el ELN, pues estamos a las órdenes. Tuvimos 20 diálogos secretos, una fase secreta de diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN. 7 de esos 20 diálogos se dieron en territorio ecuatoriano, otros en Colombia, en Venezuela, en Brasil, pero 7, la tercera parte en Ecuador, digamos, en las declaraciones de marzo se escogió el Ecuador como sede de la primera fase de los diálogos públicos con el ELN. Creo que es el momento de aprovechar, creo que el clima es para la paz, pero evidentemente nosotros siempre hemos dicho estamos a las órdenes del gobierno colombiano y a las órdenes del ELN para que puedan negociar. Cuando ellos nos digan, estamos listos, tenemos incluso las instalaciones listas, porque también es un tema complejo, se necesitan instalaciones acordes con las normas de seguridad, también con espacios donde las delegaciones, que son delegaciones de más o menos 30 personas de cada lado, puedan estar un poco aisladas y un lugar de encuentro. Ahí hay normas internacionales para ese tipo de diálogos y ya lo tenemos todo montado, así que cuando nos digan, pues podemos recibirlos. Ahora, tenemos unos mecanismos con nuestros vecinos, los países vecinos, sí, los gabinetes binacionales. Que son muy importantes. Acabo de tener una reunión con la canciller María Ángela Holguín, hicimos una revisión de todos los compromisos de los gabinetes binacionales. Hoy con el presidente de la República también pude despachar algunos temas y vimos que íbamos a tener gabinetes binacionales tanto con Perú cuanto con Colombia este año, si no me equivoco, en los meses de octubre, noviembre. Bueno, las fechas todavía estamos afinando porque además hay un nuevo gobierno recientemente electo en Perú. Son espacios en donde los ministros de un lado, los ministros del otro lado
de ambos países, los presidentes, vamos resolviendo los problemas. Y lo de hacemos todo tipo. Con mucha franqueza, y vamos resolviendo porque eso no camina, no avanza. Y también venimos preparando en reuniones preparatorias para que cuando llegan los presidentes, pues ya estamos listos. Son mecanismos muy ágiles, una diplomacia nueva, cosas que no se hacían antes, y además generan relaciones de confianza. Y eso es la base de las relaciones internacionales, la confianza entre los países. Ministro, más llamadas telefónicas, esta vez desde la ciudad de Guayaquil. Henry Pacheco, buenas noches, adelante por favor. Sí, muy buenas noches, señor ministro. Una pregunta rápida y concisa. Con respecto a nosotros los ecuatorianos, ¿desde cuándo ya podemos ingresar a la Unión Europea sin visa? Porque tengo entendido que están en conversaciones. Porque también ya nuestros hermanos de Perú y Colombia, ellos ya pueden entrar. En cambio, nosotros los ecuatorianos, ¿desde cuándo va a ser eso? Esa es mi inquietud. Gracias por su atención. Muy buenas noches. Bueno, es algo que lo he hablado, cada vez que hablo con alguna autoridad europea, lo insisto mucho sobre ello. Acabo hace unas semanas ya de reunirme con el canciller español, García Margallo, le volví a insistir. Es una demanda muy fuerte del Ecuador. Tenemos una gran diáspora, muchos migrantes ecuatorianos en Europa, sobre todo en España, en Italia, pero también en otros países. Y es verdad, no debería estar vinculado al tema comercial, pero a veces no lo dicen oficialmente, pero uno siente de que para que te quiten la visa tienes que firmar por aquí o firmar por allá. Entonces, eso no es algo que está apegado al derecho internacional. Nosotros estamos exigiendo que ya, como se comprometieron, puedan quitar la visa para los ecuatorianos de la Unión Europea. Dicen que lo van a hacer, se están demorando. Ahora están diciendo de que el tema de los refugiados que vienen del Medio Oriente está copando toda la agenda. Pero es una pelea dura. Lo van a hacer, pero se están demorando. Ahora, a propósito del canciller Margallo de España, después de esa reunión, una rueda de prensa conjunta, y ahí te vi y escuché aclarando la cuestión del TPS. No es lo mismo, hay que diferenciar las razones por las cuales se puede aplicar un tratado especial, de protección especial. No es el caso del Ecuador, el Estado fallido, y por eso nos conceden este tratado de protección especial. Esto también ha levantado un poco de ruido, porque hacías esa aclaración, pero luego se dice, bueno, que se defina el ministro, porque hace esa aclaración, pero sí, en efecto, invocamos el TPS. ¿Se puede hacer un pronunciamiento que clarifique las cosas? Claro, por supuesto. Yo ahí también siento que hubo bastante manipulación. Creo que los políticos se han dado cuenta de que nosotros hace tiempo lo sabíamos, pero creo que los políticos de oposición se han dado cuenta de que el voto migrante va a ser importante. Sí, lo están visitando. Los están visitando recién, eso no lo hacían antes, y creo que incluso no les preocupaba mucho los migrantes en el viejo país, pero bueno, ahora se dan cuenta de que son 6 curules en la Asamblea Nacional, la oposición le está apostando mucho a la Asamblea Nacional, entonces están metiendo bastante confusión y los migrantes haciendo bastante para la Revolución Ciudadana son la 5ª región. Por supuesto, yo creo, lo que hizo la Constitución de Montecristi para los migrantes, todas las reformas que hemos hecho, el nuevo viceministerio de Movilidad Humana, que era la Senami, ¿no? El Ministerio del Migrante, que pasó a ser uno de los viceministerios dentro de la Cancillería, porque era importante manejarlo desde la Cancillería, el derecho al voto, pero el derecho a la autorrepresentación, a elegir un miembro de mi comunidad para que me represente en la Asamblea Nacional, eso no lo tiene, a mí, en mi conocimiento, no lo tiene ningún país. Quizás el otro día estaba viendo que quizás otro país tiene una figura similar, pero es una cosa muy novedosa, realmente, que lo inauguró Ecuador. Entonces, realmente los migrantes han sido una parte consustancial de nuestra identidad política, ha sido muy importante. Entonces, claro que en este momento también hemos querido favorecer sus intereses, pensar que si hay una posibilidad de Estados Unidos de aliviar
en algunos casos la tragedia de la migración, sobre todo en el caso de los migrantes irregulares que no tienen papeles. Pero nosotros estábamos analizando el tema, estábamos viendo cuáles eran los causales. Yo dije en una rueda de prensa que tampoco íbamos a pedir limosna, que aquí no se trataba de cambiar de política, porque ahí el TPS es un tema temporal, es una moratoria sobre las deportaciones. Entonces, durante un tiempo definido, no pueden coger a los ecuatorianos, en este caso a los que aplican el TPS, que primero inscribirse, ¿no? Es un tema bastante más complejo de lo que lo han presentado, y no los pueden deportar a su país. Eso es importante, pero eso no debe cambiar la política exterior del Ecuador, que es en realidad buscar soluciones definitivas a los problemas de los migrantes. Toda la reforma legal en Estados Unidos, que durante la presidencia de Barack Obama se hablaba mucho, se ha hecho algo, pero creo que todavía es insuficiente, de luchar por legalizar la presencia de nuestros migrantes. No lo podemos reemplazar por lo que yo había llamado en esa rueda de prensa, pues, de estar pidiendo limosna, sino que entonces se malinterpretó y se quiso dar la impresión de que habíamos cambiado de idea. Nosotros hemos pedido formalmente al gobierno de los Estados Unidos el TPS. Yo lo pedí aquí al embajador de Estados Unidos, Todd Chapman. También aproveché, me reuní con la secretaria adjunta para todos los temas migratorios, la máxima persona de Estados Unidos que trata los temas migratorios, y hicimos un pedido muy digno, muy formal, pero evidentemente hay que tomar en cuenta que hay diferentes causales para dar el TPS. No es tan fácil. Muchas veces se han dado a países que están en guerra civil o que enfrentan unas situaciones muy complejas. No era el caso del Ecuador. Entonces, logramos encontrar unos artículos leyendo. Son temas, ¿no? Claro, se puede decir cualquier cosa, pero cuando uno trabaja con responsabilidad, con seriedad, hay que buscar el artículo que nos permitía pedir el TPS. Y encontramos que en casos de desastres naturales también había como pedir el TPS. Entonces nos agarramos de eso del desastre natural y hicimos una solicitud formal. También se ha dicho muchas cosas de que no son ciertas, un poco engañando en algunos casos a nuestros hermanos migrantes. El tema del viaje hay que tener mucho cuidado porque no es automático, no es que, porque también se dijo que si es que nos dan el TPS, después puedes regresar a tu país, visitar a tus seres queridos y luego regresar. Bueno, eso habrá que evaluarlo bien en su momento y tener mucha certeza de lo que estamos haciendo, porque hablando con los hermanos salvadoreños se corrió ese rumor, salieron muchos salvadoreños en el momento que les dieron el TPS y al momento de regresar a Estados Unidos no les dejaron volver. Entonces, esas cosas hay que hacer un análisis muy serio, comunicar muy bien desde nuestros consulados a la comunidad migrante para que no sean víctimas de engaño. Y bueno, también había el temor de que si gane alguien como el que sabemos en Estados Unidos, que no tiene una visión muy pro-migrante, que digamos, pueda también perjudicar, porque hay que inscribirse al TPS. No es solamente porque eres ecuatoriano se aplica, sino que tienes que inscribir, tienes que dar tu nombre, tu apellido, tu dirección, donde vives, ¿no? Y además no puedes haber cometido ningún... o sea, no puedes haber tenido problemas con la justicia. Por eso es que uno aplica o no aplica. Entonces, bueno, en el caso del resultado electorales complejos en Estados Unidos también nos preocupaba este tema. Teníamos que hacer un análisis de que luego no vayan a tener la base de datos de los migrantes que se inscribieron con la dirección de los migrantes, en el caso de migrantes que estén en situación irregular. Entonces había muchos factores. Entonces, es verdad, nos demoramos unas semanas para pedir el TPS porque queríamos estar seguros de que estábamos haciendo lo correcto. Tomamos la decisión, pedimos el TPS, lo elevamos al máximo nivel y estamos en espera, pues, de que los Estados Unidos nos den una respuesta, ojalá favorable. Es una decisión exclusiva del gobierno de los Estados Unidos. Eso es muy importante. Incluso podría dar Estados Unidos el TPS sin que lo pida Ecuador. Lo han hecho en el caso de otros países. En el caso de Siria, lo dieron a ellos mismos porque ellos consideraron de que había ahí una situación grave y que no había que perjudicar a los irregulares sirios, ¿no? El que sabemos ya sabemos quién es, ¿no? Porque la otra opción es la que sabemos, género femenino. Sí, pero creo que en el caso del señor Trump, la posición frente a los migrantes es mucho más, digamos, nos preocupa mucho más para nuestros hermanos migrantes, ¿no?
Más llamadas telefónicas, ministro. Viene otra vez de la ciudad de Guayaquil, Carlos Abarca. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Adelante. Sí, muy buenas noches. Quería, antes que nada felicitar al canciller del Ecuador, ya que he sabido de toda su trayectoria, incluso he venido siguiendo toda la trayectoria desde el canciller Enrique Patiño. Sé que están trabajando arduamente y les felicito por esa parte. Me gustaría hacerle más bien una recomendación, ya que yo soy una de las personas que estamos esperando lo que es la supresión de visas referente a México. Hemos esperado demasiado tiempo y pido disculpas si es que ya escuché hace un momento que hablaron referente a eso, pero me gustaría mucho de que hagan hincapié más que nada para tenernos informados. Tenemos a la viceministra de Movilidad Humana que era la anterior, no recuerdo el nombre ahorita, y la embajadora de Ecuador en México, que es María Sol Corral. Pues a veces no nos extienden una respuesta adecuada y estamos siempre al pendiente, pero no son las respuestas que nosotros necesitamos. Y creo que se le ha dado mucha larga al tema y nos gustaría mucho que sean más certeros en cuanto a poder esperar una respuesta. Muchas gracias. De acuerdo, el embajador en México es el señor Leonardo Arízaga y la viceministra de Movilidad es Esther Cuesta, que era cónsul, creo que lo quería decir el señor que nos llamó, que era cónsul en Génova, que conoce muy bien la realidad de los migrantes, porque Génova es de los lugares con mayor cantidad de migrantes ecuatorianos en Italia y en Europa. En realidad no es una decisión nuestra. Nosotros hemos hecho todos los trámites con México y vamos a seguir presionando, vamos a seguir hablando con los mexicanos, pero es una decisión del gobierno de México. Entonces, claro, nosotros seguimos trabajando, pero hay que entender que no está en las manos si pudiera firmar el embajador Arízaga, estoy seguro que firmaría mañana, pero no depende de él. Vamos a seguir trabajando. Ahora es importante que también no usemos al tema de las visas con México para reactivar una serie de mecanismos que queremos ya no volver a ver en el Ecuador, que tienen que ver con todo ese tema de la migración, pasando por Centroamérica, por México, para llegar a Estados Unidos, muchas veces poniendo a la gente en una situación de terrible vulnerabilidad. No estoy diciendo que sea el caso, pero digo en general, las presiones para ir a México también a veces han sido para migrar a Estados Unidos. Y hay, todavía existen en el Ecuador, redes mafiosas de coyoterismo, de gente que hace tráfico de personas, que ponen en riesgo la vida de los migrantes, que obviamente nosotros vamos a combatir y que no queremos que se vuelvan a reactivar. Afortunadamente en los últimos años hay una caída muy fuerte de la migración ilegal de Ecuador para afuera, porque las condiciones en Ecuador han mejorado mucho, creo que porque la gente también ha tomado conciencia de que se ponen en una situación de gran vulnerabilidad después de la masacre que hubo en Tamaulipas y esas cosas que realmente sacudieron a la sociedad ecuatoriana. Pero es importante siempre hacer ese llamado, creo que me corresponde a mí, siempre hacer ese llamado, no seamos víctimas del coyoterismo, tengamos mucho cuidado de las promesas que se hacen. Hay un fenómeno ahorita también en Esmeraldas, con algunos pescadores que están también migrando ahí a los países centroamericanos o facilitando la migración. Hay muchos accidentes, hay muchas víctimas, hay personas que se ponen en una situación terrible, gente violada, gente asesinada. Entonces, son temas muy graves que tenemos que tener mucho cuidado de que eso no resurja en el Ecuador. Y que tiene una complejidad enorme, ¿no? Por supuesto. Otra vez hay una enorme hipocresía también en el tema de esta migración. Sí. Por ejemplo, con Cuba, ¿no? Y todo lo que significa Así esa es. ley de ajuste cubano, pies secos, pies mojados. Bueno, la semana pasada en la OEA les exigimos a los Estados Unidos que deroguen esa ley. Es increíble, les hace daño en primer lugar a los cubanos, por supuesto, porque era una manera de sacar todo el talento humano de ahí, de legitimarlo y de decir que se salían porque era un país comunista. Claro, o sea, cualquier país latinoamericano en vía de desarrollo con esas condiciones no se habría quedado nadie. Claro. O sea, el cubano
cubano llega a Estados Unidos y no tiene problema de irregularidad como sí lo tienen los ecuatorianos. Y ahora estamos teniendo cubanos en la Embajada de México. Y ahora tenemos el problema, como consecuencia de esta ley norteamericana, estamos teniendo problemas varios países de América Latina, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, varios países centroamericanos que también ya nos estamos quejando. No puede Estados Unidos, a través de este decreto que fue añadido a la ley de ajuste del 66, un decreto de la época del presidente Clinton en el 95, conocido como pie seco, pie mojado, ¿no? Que es terrible, que un pie en Estados Unidos ya, en las pocas semanas ya eres migrante regular, tienes papeles y incluso con poco tiempo más te vuelves ciudadano. Sí, había presiones a México. Bueno, denos la visa a México y de ahí tomamos un avión, denos un avión humanitario y llegamos a Estados Unidos. No. Usted tiene que llegar con el pie mojado si viene por el mar o con los pies secos si viene en tierra, ¿no? Pero no puede llegar por un avión. O sea, es una cosa que resulta muy difícil de entender, ¿no? Hacia dónde va esa política, ¿no? Sí, y hay redes, de nuevo, coyoteras que se aprovechan de esa situación legal en Estados Unidos para hacer tráfico de inmigrantes y poniendo también a los ecuatorianos, pero también a los cubanos que están migrando en situación de gran vulnerabilidad, ¿no? Ministro, volvamos a Naciones Unidas, porque ahí hay el Comité de Derechos Humanos, que está vinculado, como siempre, a los temas de derechos humanos, al Consejo de Derechos Humanos. Y este comité tuvo un pronunciamiento sobre el tema de los Isaías. He escuchado al abogado de los Isaías, me imagino uno de los abogados de los Isaías, el doctor Zavala Egas, haciendo una lectura de que Naciones Unidas se ha pronunciado favorablemente hacia los hermanos Isaías y que el Estado ecuatoriano va a tener que devolver lo incautado, va a tener que hacerles indemnizaciones y me temo que la lectura no es exacta. Sí, la lectura no es exacta y evidentemente el señor Zavala es abogado de los Isaías, entonces tiene que defender los intereses de los Isaías y si eso significa engañar masivamente a la población ecuatoriana, lo va a hacer. Además, ellos están tratando de generar miedo, zozobra en el tema de las incautaciones. Los Isaías tienen medios gigantescos, ¿no? Son fortunas millonarias y obviamente eso les permite hacer una propaganda terrible y darle la vuelta al tema. Nosotros fuimos muy claros desde el primer día, desde la Cancillería. Son varios temas, es complejo, no voy a entrar en los detalles jurídicos, además no soy abogado, no quiero... Se habla de los derechos civiles. Pero básicamente yo creo que habría que diferenciar lo penal de lo civil, y en lo penal es una derrota terrible para los Isaías, porque los Isaías estaban apostando de que podían argumentar de que la sentencia que ellos recibieron se basaba en una aplicación retroactiva de la ley, que no existía una ley que sancionaba el peculado bancario. Lo que el Comité de Derechos Humanos dice es que no, que sí, o sea, que existía una ley previamente al proceso judicial que sancionaba el peculado y que dentro del Código Penal se incorporaba el tema bancario. Eso significa que todo el proceso jurídico que culmina con una sentencia de 8 años de cárcel para los hermanos Isaías y que significa que nosotros además estamos ahora pidiendo a los hermanos Isaías en extradición de Estados Unidos. Todo el proceso de extradición se basa en este caso penal. Bueno, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que es absolutamente, sigue el debido proceso, que no hay ningún problema ahí. Entonces eso más bien fortalece nuestro pedido de extradición. Es más, a los pocos días después de este dictamen del Comité de Derechos Humanos, me reuní otra vez con el embajador Chapman aquí, me reuní con la secretaria adjunta para América Latina, Aponte, ahora en República Dominicana cuando me fui a la OEA, y les volví ahora con aún mayores argumentos a pedir la extradición de los Isaías. Eso nos fortalece mucho en el tema de la extradición. Hay varios temas, porque también los Isaías acusaban al gobierno de que por sus declaraciones en contra de los Isaías, claro, se volvió
un tema político, ¿no? Los Isayas se volvieron figuras políticas y aquí hubo varias declaraciones en contra de ellos y que eso habría interferido con los procesos judiciales. Las garantías judiciales. Claro, el Comité de Derechos Humanos dice que no hay tal, que eso no interfirió de ninguna manera con el proceso judicial. Entonces nos da la razón en algunos temas. En el caso del mandato 13, el mandato constituyente número 13, ahí el Comité de Derechos Humanos más bien dice que puede haber algún tipo de problema. Y mandato 13 de la Asamblea Constituyente. ¿No? Eso tiene que ver con el tema civil y el tema de las incautaciones. No cuestionan las incautaciones, ni siquiera cuestiona el proceso judicial que dio luz a las incautaciones. Eso es muy importante. Es decir, las incautaciones de este momento tienen absoluto asidero jurídico, que es lo contrario de lo que nos dicen los abogados de los Isayas. Pero, digamos, allí hay un cuestionamiento sobre si el mandato 13 no pudo haber frustrado, yo no voy a hablar en lenguaje absolutamente legal porque no es mi tema, pero no pudo haber frustrado algún tipo de apelación. Entonces, en 180 días nosotros, eso es lo que nos pide, de hecho, el comité, que podamos responder a eso y ver qué tipo de respuestas podríamos dar a esta situación. Pero es exclusivamente el tema del mandato 13 de la Constituyente de Montecristi en el tema civil, no en el tema penal. Cierro con lo último que le preguntaba a esta periodista de la BBC en esta ya famosa entrevista de hace apenas 2 días, Seinab Badawi, de origen sudanés. Ella decía, ¿usted siente empatías con los ecuatorianos? Hice mi vida aquí, yo siempre digo, yo escogí ser ecuatoriano. No es que me tocó ser ecuatoriano, yo escogí ser ecuatoriano. Escogí hacer mi vida aquí, mis hijos se criaron aquí, yo la mayor parte de mi vida ha sido aquí. Claro, no nací en Ecuador, pero hice mi vida aquí, le he dado mi vida a este país, le he dado mi vida a la Revolución Ciudadana, le he dado estos últimos 10 años, ¿no? Tenía ¿Y qué le ha dado la Revolución Ciudadana? 30 años cuando llegó presidente Correa al poder, voy a tener 40 años. 10 años de mi vida que han sido maravillosos, hermosos. El Ecuador ha sido muy generoso conmigo. Es mi país. O sea, por supuesto que siento empatía, más que empatía, me siento ecuatoriano absolutamente 100%. País de aves, ¿no? País de aves. Para también, poderlas observar, ¿no? Sí, me gusta mucho la ornitología, sí. También hay un origen francés en estos ancestros. Y uno, desde el estereotipo, podría decir, los franceses siempre cocinan bien. No sé si todos cocinan bien. Yo tengo que reconocer que en estos años no me dedicaba a la cocina y tenía muy poco tiempo. Me habría gustado dedicarme más a esas cosas sencillas de la vida que además me gustan, pero realmente, bueno, ya, ¿qué horas son? Creo que las 11:30 y seguimos trabajando y es así un poco todos los días, así que lastimosamente no le he podido dar mucho esfuerzo a la cocina. Melómano, ¿sí? Fanático de la música, y yo siento que hemos dado un salto de calidad en la música que se hace en el Ecuador. No me refiero solo a la música ecuatoriana, sino a la música que se hace en el Ecuador, por la calidad académica también de los músicos ecuatorianos, hombres o mujeres. Claro, sin duda alguna. Yo creo que en general estamos en un momento de mucha actividad cultural, de mucho renacimiento cultural en el mundo de la música. Lo viví cuando era ministro de Cultura, disfruté, había una efervescencia cultural que se vivía en Ecuador. Creo que es parte también del proceso que vivimos, ¿no? Hay una cierta modernidad y posmodernidad un poco que el Ecuador no estaba acostumbrado a vivir, que se está plasmando en estos años, y eso es muy importante en todas las artes y en todas las expresiones culturales, que no solamente son expresiones artísticas, todo el tema intercultural también que estamos asumiendo con mucha fuerza. Eso genera un sinnúmero de posibilidades en el ámbito del arte y de la música. Ojalá ahora podamos aprobar, por fin, eso no alcancé a hacerlo como ministro de Cultura, pero estoy seguro de que la Asamblea Nacional va a poder aprobar esta ley de cultura que es tan importante para el Ecuador, que reforma la institucionalidad, que piensa en temas de innovación, que ubica el Ecuador en el debate cultural del siglo XXI y no en el debate cultural del siglo XIX. ¿No? ¿Y terminó reconciliándose con la Casa de la Cultura? Yo nunca tuve ningún problema con la Casa de la Cultura, eso también es otro mito. Yo más bien quería fortalecer la Casa de la Cultura, pero para fortalecer las instituciones a veces hay que reformarlas. Si uno las deja tal cual,
bueno, no se fortalecen. Entonces, yo creo que la Casa de la Cultura sí tiene algunas cosas que no le permiten funcionar bien. La Casa de la Cultura tiene un rol fundamental que jugar en Ecuador. Mi cuestionamiento es que si siempre lo ha jugado o si en estos últimos años más bien ha habido una suerte de burocratización y de decaimiento del rol de la Casa de la Cultura. Pero el legado de Benjamín Carrión es importantísimo, a pesar de que trataron de ponerme en un lugar en donde estuve supuestamente en contra de la Casa de la Cultura. Eso es absolutamente falso. Yo creo que la Casa de la Cultura está llamada a jugar un rol fundamental. Por eso es que la ley le tiene que dar un rol central y le tiene que dar una institucionalidad moderna y no una institucionalidad arcaica como creo yo la ha tenido. Ahora sí, es lo último, nos vamos. Será la sede de Hábitat 3, esa Casa de la Cultura. Sí. Y el Ministerio también está estrechamente vinculado a los temas de Hábitat 3. Sí, vamos a recibir, bueno, yo calculo que a 30.000 visitantes, va a ser muy importante para Quito, para el Ecuador. Tenemos que lucirnos en Hábitat 3 porque va a haber, bueno, la ONU y muchas autoridades, no sé cuántos jefes de Estado van a venir al Ecuador. Tenemos que tener una posición sobre este tema tan fundamental que es lo urbano, la ciudad moderna. Creo que no siempre, o sea, América Latina es, contrariamente a los estereotipos, uno de los lugares más urbanos del planeta, con mayor población urbana. De este planeta que más se urbaniza, más aceleradamente. Entonces tenemos que pensar nuestras ciudades, que además son bastante caóticas, lo vimos ahora en la tragedia del terremoto, ¿no? Y además tenemos que pensar el espacio público, no estos espacios privatizados, hay que pensar el transporte, hay que pensar centro-periferia, todas estas invasiones. ¿Qué es la ciudad del buen vivir? Esa es una pregunta que nosotros vamos a tener también como anfitriones que contestar en Hábitat 3, que presentar cómo pensamos nosotros una ciudad mucho más igualitaria, una ciudad mucho más justa, una ciudad que respeta a los seres humanos, que respeta el espacio público, el espacio de convivencia, no espacios en donde puedan ir solamente las élites y otros espacios donde vayan las clases populares. Eso no es la ciudad del futuro. Ciudades verdes, ciudades autosostenibles, ciudades que no contaminen, es decir, ciudades con transporte en donde uno no tenga que viajar 3 horas al día, como pasa en tantas ciudades latinoamericanas, y está empezando a suceder también en Ecuador, pero hay otros lugares donde es mucho peor, las megaciudades, México hablamos ahora, en Brasil, etcétera. Todo eso lo tenemos que encarar en Hábitat 3 y creo que es una gran oportunidad para ciudades que piensen más en el ser humano que en el auto, como estamos ahora pensando más en el auto. Por supuesto. ¿No? Y se hace solo cada 20 años, Hábitat. Sí, así que es una gran oportunidad para que Ecuador también se muestre al mundo, porque estaremos durante esos 3 días, pues, como centro de toda la atención mediática en el planeta entero, ¿no? Muchas gracias, ministro, por haber estado aquí con nosotros. Un placer, muchísimas gracias. El ministro de Relaciones Exteriores, Guillón Long, aquí en Palabra Suelta. Siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien. Palabra Suelta.